Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 4 al versículo 13. Cuando usted la tenga ya lista la cita bíblica, usted dice amén y así glorifica a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 16, del versículo 4 al versículo 13. Amén. Amén. Contestaron muy pocos. Vamos a tratar de ser más ágiles buscando la lectura bíblica. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 4 al 13. Y la bendita palabra del Señor se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo en voz fuerte. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando de él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a él ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, y apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. Y en medio de sus hermanos, desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ore conmigo, por favor. Amadísimo y precioso Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor mío, te damos las gracias por este momento, por este día. Te damos gracias, Padre mío, por tu misericordia que son nuevas todos los días y has depositado en cada uno de nosotros. Precioso Padre, tú eres bienvenido, tú eres el que estás aquí, Padre, desde antes que llegara. Tú eres importante, eres especial, precioso Dios. Tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo son indispensables, Padre. Habla, Padre, a tu pueblo, Padre, en este momento. Usa mi vida, Padre precioso y poderoso. Que de mis labios salgan solamente palabras para edificar y que hablen y que conmuevan las entrañas, Padre, de cada uno de los que vinieron ahora, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús te oro por aquellas personas que viven alrededor de este templo, Padre mío. Aquellas personas que todavía no han querido entregar su vida a ti, precioso Dios. Yo te oro por ellos, por mis hermanos, Padre, que están en aflicción de espíritu, Padre, y que están buscando una palabra de consuelo, precioso Dios. Yo te oro, Padre, por todo eso. Y reconozco que este lugar es importante e indispensable es usted, su Hijo Jesucristo, su Espíritu Santo. Yo solamente soy ceniza, Padre, soy polvo delante de ti, pero solamente, Padre, por tu misericordia me tienes aquí, precioso Padre. Bendigo tu nombre, Padre, y te daré gracias siempre, Padre, hasta que mandes por mí, Padre, esta tierra. Bendito sea tu nombre, Padre eterno, y declaramos pues tu presencia en este lugar, que has desplegado ángeles guerreros, Padre, que están en este lugar, Padre, echando fuera todo espíritu inmundo, toda cosa que a ti no te alaba, precioso Dios. Que están aquí, Padre, tomando notas de cada uno, Padre mío, de cada cosa que hacemos, de cada cosa que decimos, Padre mío. En el nombre bendito de mi Señor Jesucristo te agradezco. Y la iglesia Camino de Santidad dice: amén. Dice otro aplauso fuerte a Dios. Es un privilegio que Dios esté con nosotros, hermano. Donde algo se esté congregado en su nombre, Él está en medio de nosotros. Yo no creo que Él está en medio de nosotros. Él está aquí. Cuando Jesucristo está en un lugar, amado hermano, los demonios tienen que huir, se tienen que correr, los problemas tienen que irse, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. El tema que vas a escuchar en esta mañana se llama
¿Para qué estás programando a tus hijos? Gloria al nombre de Dios. Hace unos días, hermano, el mundo entero celebró el Día del Niño. Esto no es solamente a nivel nacional. Me di cuenta en periódicos, en información, que es a nivel mundial. Día del Niño. Día del Niño. Pero como cristianos nosotros, ¿cómo estamos programando, cómo celebramos, cómo programamos a nuestros hijos? ¿Qué hacemos? La palabra programar, ¿qué es programar? ¿Qué es programar? El diccionario secular dice que programar quiere decir proyectar. ¿Pero qué estás proyectando tú? ¿Cómo lo estás formando y cómo lo estás preparando? ¿Qué estás haciendo por él? ¿Cómo estás tú planeando tu hijo? ¿Qué estás haciendo? Ahora como cristianos estamos hablando, trasladándonos a las Escrituras. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás formando tu hijo? Nosotros venimos alcanzados por Cristo, algunos son hijos que alcanzan. ¿Cómo tú estás dirigiendo ahora a tu hijo desde que tú conoces de Dios? Cristo vive. Gloria al nombre de Dios. ¿Qué estás haciendo por el niño que está pequeño todavía? ¿Cómo lo estás formando? ¿Qué cimiento le estás metiendo a él? ¿En qué cimiento lo vas a dejar cuando algo pasara a tu vida? ¿Qué herencia le vas a dejar tú a tu hijo? El ejemplo que tú tienes que dejarle a él. Gloria al nombre de Dios, hermano. ¿Cómo lo estás informando? ¿Qué programa le estás metiendo a tu hijo? Aleluya. El mundo vive con hijos más programados. Porque hay padres más programados. Todo más programa para ir, te va a transmitir. Más programa va a tener más programa. ¿Listo bien? Un mal ejemplo va a seguir dando un mal ejemplo. Y no puedes dejar tú a tu hijo a alguien que tiene un mal ejemplo, no puede dejar un buen ejemplo. ¿Listo bien? Es imposible. ¿Quién puede decir que yo voy a meter que yo soy un hombre cruel, un hombre perverso y yo deshonesto y voy a meter una información buena a mi hijo? Imposible. Imposible. Un hijo que mira que un padre deshonesto al momento de que usted alguien levanta el teléfono y le pregunta, ¿está fulano en tal? Se encuentra fulano en tal y es su papá y dice. Y el niño está mirando a papá. Y el papá le esa es una mala información que se está transmitiendo. El padre, o los padres, o la madre, al no se encuentra. Cristo vive. Cristo vive. Es una mala información, un mal programa que está insertado en la mente de ese niño. Lo que el niño, el hijo, mire hacer, Jesucristo fue específico. Yo hago lo que miro hacer el Padre. Jesús trajo el programa del Padre. Es imposible, por eso nunca hizo nada malo. Nunca hizo nada de poder y nunca le encontraron nada. Nunca le encontraron nada. De pequeño no le encontraron nada. De grande, de adolescente en el ministerio nunca le encontraron nada. Tuvieron que mentir, tuvieron que levantar una fe contra él. Está humillado, solamente así. Cristo mismo, hermano. Aleluya. Y el niño en estos tiempos, amado hermano, parece que ha dejado de ser niño. Cristo vive. Cristo vive, hermano. Niños en la calle, niños en las familias, en los hogares. Vamos a ver. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Hoy se levanta lo que está escrito, fue escrito, mandó escribir por mi Señor Jesucristo. Los hijos se levantan contra los padres, que es normal. Es normal de eso. Los hijos se levantan contra los padres, es normal que siga. Hijo levantarse contra sus padres no quiere decir que los va a matar, a asesinar, realmente, aunque está pasando también en muchos lados. Pero es la rebeldía, levantarse contra su padre, le dice padre y se levanta el hijo contra él. ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy en estos tiempos es tan difícil que alguien en el mundo pueda gobernar a su hijo. Tan difícil que pueda gobernar a su hijo. ¿Cómo lo va a gobernar? Cristo vive. Pero nosotros como cristianos nos manda que nosotros gobernemos nuestra casa. Y que sepamos meter información buena a nuestros hijos. Para que tu hijo no se pierda. El hijo Salomón fue inspirado por el Espíritu Santo. Proverbios 22 es específico. Instruye a tu niño cuando es pequeño, instruye cuando crece.
Si el Dios te alcanzó a ti, amado hermano, con niños pequeños, empiezas a instruir, no te equivoques. Si te alcanzó con hijos grandes, comienza a dar instrucción y buenos ejemplos para meter buenos programas a tu hijo. Gloria a Dios. Porque dice que si este pequeño, amado hermano, él cuando fuera tiempo no te va a apartar. No te va a apartar con quién, no te va a apartar del consejo de Dios. La semilla va a quedar, amado hermano. Y él tarde o temprano, allá alguien le va a hablar y tarde o temprano va a reflexionar. Él es de Dios. Cristo vive. Gloria al nombre de Dios. Por eso es el tema de hoy. ¿Para qué estás programando a tu hijo? ¿Sabes qué estás programando? Aleluya. Salió en el periódico con un niño pequeño agarró un rifle, hermano, no es una pistola de cosita, es un rifle. Y con el rifle fue a su hermanito de 2 años, ¡pum! Accidente. ¿Pero qué programa tenía el padre allá adentro? ¿Qué programa tenía? Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado. Nuestra casa ya no debe tener nada de armas. Nuestra casa no debe haber bebida. Nuestra casa no va a haber cigarros. Nuestra casa no va a haber cosas del diablo. Cuando decimos a Cristo porque estamos metiendo un nuevo programa, no puede haber 2 programas en la mente de tu hijo. 2 programas en tu casa no puede haber, amado hermano. Vas a agarrar a uno, vas a aborrecer al otro. Y lo peor es que el hombre también inclinante por lo malo, no por lo bueno. Uno cuando es pequeño, un niño tú le dices no hagas esto y el niño parece que le diga algo. Porque es naturaleza pecaminosa, lo hace. De pequeño. Falta de obediencia. La rebeldía. Cristo vive, hermano. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi madre me cuidaba mucho. Había unas clavices, unas enchufes, y me decía, no me daba mano allí porque yo me acuerdo de 3, 4 años, no sé. Es muy difícil recordar 4 años, hermano. Pero le dije, no lo toques allí. Aquí me dicen, tócalo. Para que me dije que toque, yo estaba esperando un descuido de ella nada más. Que se me descuidara para ir a hacer los dedos. Yo digo, güey, ¿por qué no hay? Porque allá hay un alacrán. A un alacrán, un chiquito lo entiende, un alacrán que se pica, no se huele. Alacrán. Y yo esperé que se cuidara mi madre, agarré un alambre, dije, no, para no meterme el dedo. Que no me pique el alacrán allí, le voy a picar yo. Agarré el alambre, y el alambre que lo meto allá en el enchufe, me pica por allá de este lado. Gritando y mi madre, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Le voy a picar el alacrán. Pero ella me lo había advertido, no lo hagas. No lo hagas. Cristo vive. Nosotros cuando vamos creciendo, aún como cristianos, amados hermanos, no se nos ha olvidado muchas cosas. En centros comerciales dice ahí, Westro, le ponen en inglés, y dice, pues pasa, no le entendí. Dice, aquí está piso mojado, dele la vuelta. ¿Usted le va a dar la vuelta? Pues, Cristo vive. Cristo vive, hermano. Son todavía cosas pecaminosas, porque le voy a dar por allá y puedo pasar por aquí. Cristo vive. Y es la naturaleza pecaminosa que traemos. Cristo vive. Aleluya. Tenemos que tener programas nuevos como cristianos. Programas nuevos que traerán nuevas actitudes a tu vida y tu vida la vas a quejar a tus hijos. Tú tienes que hacer el reflejo de ellos. Vete al espejo. Es cuando te van al espejo y te están peinando, te están pintando, ellos están ahí y el reflejo tú eres, mamá. Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Tienes que saber programar a tus hijos. Pero quiero hacer una pregunta a la iglesia: ¿de quién son tus hijos? ¿De quién son? De Jehová. ¿Sí sabemos que son de Jehová? Y oye, mucha gente dirá, es la culpa de Dios, y hay que esperar. No. De Jehová. He aquí que herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127, versículo 3. Así. Pero no tan sencillo que Dios tiene toda la responsabilidad. De herencia, que hay herencia de Jehová son tus hijos. Sí, pero a ti te toca, la responsabilidad es tuya, de crearlo, de crecerlo, es tuya. Es tuya. Es tuya. Ya cuando el hijo llega a la responsabilidad de la mujer, no lo tengas en tu casa. No lo tengas en tu casa. Casita piensa. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia dice que se apartará, pero no te apartarás sin dejarte protegido a su padre y a su madre. Tienes que volver y honrar a su padre, porque si no, el trágico lo vivirá toda su vida desparramado, destruido en mi vida. Porque así dice la palabra. Honra a sus padres, honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre. Porque si es que no le da nada, amado hermano, vive sin nada. Así dice.
Cristo vive. Así vive.